Durante más de 400 años, millones de vidas fueron brutalmente trastocadas por uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, el comercio transatlántico de esclavos. Entre los siglos XV y XIX, potencias europeas transportaron a más de 12 millones de africanos al Nuevo Mundo. Lo que comenzó como una empresa económica se transformó en una maquinaria de opresión, racismo y explotación que dejó cicatrices indelebles en la historia del mundo. Hoy nos adentramos en esa historia. Exploraremos cómo se originó este sistema, quiénes se beneficiaron, quiénes sufrieron y cómo sus consecuencias aún resuenan en nuestras sociedades. No es solo una historia del pasado, es una advertencia eterna sobre la deshumanización y el poder destructivo de la codicia. Cabe destacar que el comercio de esclavos no nació en el Atlántico. Antes de la expansión europea ya existían formas de esclavitud en África, Europa y Asia. Pero lo que diferenció al comercio transatlántico fue su escala, su sistematización y su carácter racial. A finales del siglo XV, con el descubrimiento de América y el auge de las colonias, las potencias europeas como Portugal, España, Inglaterra, Francia, Holanda y Dinamarca buscaron mano de obra para trabajar en plantaciones de azúcar, tabaco, algodón y productos lucrativos. Portugal fue el primero en implementar este sistema, ya que a principios del siglo XV saquearon la costa occidental africana en busca de esclavos para las extensas haciendas del Algarve, en la península ibérica, y en las islas atlánticas colonizadas por Portugal, como Cabo Verde o Madeira. El proceso fue tal que ya en 1455, cerca de un 10% de la población de Lisboa era negra. En 1525, una nave portuguesa es el primer barco conocido que transporta esclavos directamente de África al Nuevo Mundo, específicamente desde Sao Tomé a la Española. Inicialmente, intentaron esclavizar a los pueblos indígenas. Sin embargo, las enfermedades y las guerras diezmaron a estas poblaciones. Fue entonces cuando los europeos recurrieron a África, donde establecieron alianzas con reinos y comerciantes locales para adquirir esclavos. Los africanos capturados eran vendidos, intercambiados por armas, textiles, alcohol y otros productos europeos, así como el infame comercio triangular. Este comercio se llamaba así porque era un sistema económico transatlántico con 3 etapas. Etapa número 1, de Europa a África. Los barcos salían de puertos europeos cargados de mercancías. Estas eran intercambiadas en África por esclavos capturados en guerras tribales o secuestrados. Etapa 2, de África a América. El paso medio. Los esclavos eran transportados a las Américas en condiciones infrahumanas. Esta etapa, conocida como el paso medio, duraba entre 6 y 12 semanas. Amontonados, encadenados y privados de higiene, millones murieron durante la travesía. Etapa 3, de América a Europa. Una vez vendidos, los esclavos eran obligados a trabajar en plantaciones. Los productos cultivados eran enviados a Europa, completando el ciclo. Este sistema enriqueció a comerciantes, armadores, colonos y gobiernos europeos. Ciudades como Liverpool, Nantes, Lisboa y Ámsterdam florecieron gracias a este comercio, mientras que las sociedades africanas y americanas pagaban el precio con su sangre. Europa y África jugaron roles diferentes pero entrelazados en este sistema. Los europeos proporcionaban la infraestructura marítima, la demanda y los productos industriales. A cambio, algunos gobiernos africanos, como el Dahomey, Ashanti y el Imperio Oyo, colaboraron capturando y vendiendo esclavos. Estas alianzas eran pragmáticas, pero también destructivas. Alimentaron guerras, desestabilizaron regiones y empobrecieron sociedades enteras. No todos colaboraron. Algunos líderes africanos se opusieron, pero fueron superados por la violencia y la ambición de sus vecinos y de los europeos. En última instancia, África perdió millones de personas, su fuerza laboral, su tejido social. Así que el funcionamiento de este sistema no puede solo atribuirse a Europa, sino que funcionó con complicidad de los reinos africanos. A finales del siglo XVIII comenzaron a surgir voces contra la esclavitud. Filósofos ilustrados, religiosos, ex-esclavos y ciudadanos comunes impulsaron movimientos abolicionistas en Europa y América. En 1807, el Reino Unido prohibió el comercio de esclavos. Estados Unidos hizo lo mismo en 1808. Francia, Portugal y España
tardarían más. Sin embargo, la esclavitud en sí no fue abolida inmediatamente. En muchos países duró décadas más. La abolición legal no significó el fin del sufrimiento. Muchos esclavos liberados quedaron en condiciones de pobreza y marginación, pero el movimiento abolicionista sentó las bases para futuros reclamos de derechos civiles y humanos. Recordar el comercio transatlántico de esclavos no es un ejercicio de culpa, sino de conciencia. Es entender cómo la historia moldea el presente. Es reconocer el valor y la resistencia de millones de personas que, pese a todo, mantuvieron su dignidad. Hoy aún enfrentamos los ecos de esa historia: racismo, desigualdad y exclusión. Aprender del pasado es el primer paso para construir un futuro mejor. El comercio de esclavos fue una tragedia global, pero también es una historia de resistencia, de supervivencia y de humanidad. No podemos deshacer lo hecho, pero sí podemos decidir cómo lo recordamos y qué lecciones extraemos de ello. Hasta aquí nuestra historia de hoy. Si te gusta este contenido, puedes darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. Dale.